Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy haremos algunos ejercicios de conversiones en temperatura. Em, Deduciremos la escala en un manómetro y empezaremos a platicar sobre el comportamiento empírico de los gases a través de las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, y cuya consecuencia es platicar de la ecuación del gas ideal. Bien, en cuanto a las unidades de presión, este concepto, esta magnitud escalar intensiva, fuerza sobre área, que hemos platicado de la presión fluidostática o hidrostática, la presión atmosférica, la presión manométrica, cuando hablamos de una presión de vacío, cuál es la presión absoluta, y platicamos de cierto tipo de manómetros. Del lado izquierdo tenemos un manómetro de tubo en U que mide diferencia de longitudes en los extremos de este tubo de vidrio, donde tenemos un líquido, un fluido manométrico. Y del lado derecho tenemos un manómetro de tubo de Bourdon, el cual tiene un tubo hueco de metal en su interior, el cual está expuesto a la presión que estamos queriendo medir y acciona este tubo a la aguja que está montada sobre la escala. Bien, platicamos que en los manómetros de Bourdon es común encontrar distintos tipos de escalas, dependiendo de la aplicación del fabricante, etc. De allí la importancia de poder convertir los distintos unidades, ¿ok? Por si tenemos que predecir cuál es la presión máxima de un equipo y operar a una presión adecuada. Bien, aquí en el laboratorio de superficies, que fui el viernes, este es un manómetro que está montado en un equipo en un desionizador de agua. ¿Ok? Este equipo recibe agua de la tubería y tiene una serie de filtros de distintos métodos de acondicionamiento de agua para producir la calidad del líquido que necesitamos. Es decir, que no tenga iones o que tenga la menor cantidad de iones de calcio, magnesio, principalmente. ¿Okay? En cada uno de los filtros hay un manómetro. ¿Okay? Por ejemplo, aquí vemos un manómetro de Bourdon. Abajo está el filtro. Son estos cartuchos azules que seguramente han visto, por donde viene el agua de la tubería y va pasando por este tren de filtros. Aquí vemos dos escalas. En negro tenemos kilogramo sobre centímetro cuadrado. Estamos leyendo más o menos 3.2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Aquí ustedes pueden inferir, lo está tapando la aguja, pero como primer ejercicio, ustedes me pueden decir cuál es la escala que está en rojo. Muchas veces los manómetros, esa aguja puede llegar a pegarse con el mecanismo, y necesitaríamos abrir la carátula, colocar aceite en la aguja y destrabarla. En este caso está funcionando perfectamente, solo que la imagen no nos está permitiendo ver la unidad de la escala roja, pero ustedes me pueden decir, dado que ya conocen las conversiones, en qué unidades tenemos esta escala roja. Libras por pulgada cuadrada. Ok, libras por pulgada cuadrada. Aquí se alcanza a ver una P
Ok. ¿Pueden ser de pascales? pascal? Mande. Pascales. ¿Pascales? Ok. ¿Cómo podríamos saberlo? Bien, necesitaríamos la conversión, por ejemplo, de nuestros dos candidatos. El primero fue psi, libras por pulgada cuadrada, y usar las conversiones que hemos visto en sesiones anteriores para convertir 7 kilogramos fuerza a psi. Podemos hacerlo de una vez y ver si corresponde a los 100 en esta escala roja, si corresponde a la conversión con psis, libras, de 7 a 100, podríamos decir que la escala entonces son libras. La otra es convertirlo a pascales, estos 7 kilogramos por centímetro cuadrado, y ver si esta P corresponde a los pascales. Así que vamos a hacer esas dos conversiones. 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado lo convertimos a psi y lo convertimos también a pascales. De acuerdo, vamos a hacer ese primer ejercicio y en cuanto lo tengan, seguimos viendo este tren de manómetros de tipo Bourdon que están montados en un deionizador. ¿De acuerdo? Bien, yo ya lo tengo. Estoy esperando que ustedes me indiquen para saber qué escala es la roja. Bien, ¿ya lo tienen? ¿Qué valor, qué unidad está en rojo? A ver, vamos al chat. Está en sí, ok. Claramente, ¿no? Una vez que ven las conversiones, nos queda claro que, por ejemplo, 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es aproximadamente 14 psis, como habíamos visto en las conversiones. 14 psi es más o menos una atmósfera o 1 kilogramo por centímetro cuadrado aproximadamente. Entonces, en esta imagen podemos deducir entonces que las unidades en la escala roja son libras por pulgada cuadrada. Bien, vamos a ver qué otra imagen tenemos. Bien, este es el tercer
manómetro. Aquí ya se ve claramente en el centro que tenemos psi. Este es el tercer manómetro montado. Okay, aquí tenemos una lectura de más o menos 50. Voy a regresar a la otra. Sí, está más o menos manteniéndose la presión. Hay un manómetro, les digo, en cada filtro. Okay, estamos comprobando que se mantiene la presión a lo largo de esta tubería. Los accesorios que estamos montando, accesorios pueden ser este manómetro, eh, estas válvulas, los coples que están uniendo a la tubería. Todos esos accesorios causan caídas de presión en el fluido. Entonces, estamos monitoreando que esos accesorios no estén causando una caída de presión, ya que el equipo requiere que la entrada, esta manguera gris va al equipo, requiere que la presión sea constante hacia el equipo. Esta manguera, de hecho, nos reporta la presión máxima que puede soportar. Aquí no sale en la imagen, pero la presión máxima que puede soportar esta manguera es de 150 psi. Ok, entonces estamos bastante debajo del límite que puede soportar esa manguera. Bien, vamos a ver qué otro manómetro tenemos. Vean, aquí tenemos otro equipo de medición de presión. ¿Qué les llama la atención de esta carátula? ¿Qué detalle ven extraño aquí? Que son pulgadas de mercurio en vacío, ahí dice, o De un También lado, que el cero está en medio, no el cero está está en medio. como que al inicio. Ok, tenemos un cero en medio, raro. Y tenemos dos unidades. Ok, tenemos del lado izquierdo tenemos pulgadas de mercurio y abajo dice vacío. Y del lado derecho tenemos libras por pulgada cuadrada. G, recuerden que eso quiere decir gauge, que es manométricas. Bien, entonces estamos ante un manómetro que nos está diciendo que puede determinar presión manométrica positiva en libras y debajo del cero puede medir presiones de vacío. Es manométrica también, pero tiene un signo negativo. Y el proveedor nos propone que lo midamos ese vacío en pulgadas de mercurio. ¿Okay? Ahora, esto está conectado, el equipo al que está montado es un rotavapor, es un equipo para realizar destilaciones extractivas, por ejemplo, separaciones de dos líquidos con puntos de ebullición parecidos. Por destilación simple no los podríamos separar a destilación a presión atmosférica. Así que esa destilación extractiva o azeotrópica tenemos que modificar la presión, por ejemplo, creando una presión de vacío para poder separar esos dos líquidos. O también separar o extraer a partir de una materia prima, separar el extracto, por ejemplo, de una planta mediante calentamiento y presión de vacío, obtener ese extracto. Entonces, cuando prendemos el equipo, podemos proporcionar presión al rotavapor, presión positiva, ¿ok? O podemos extraer aire, estar extrayendo los vapores que se están generando en la destilación y crear entonces una presión menor que la atmosférica. Y se iría de este lado. Cuando creamos una presión, estamos extrayendo los vapores a tal grado que dentro del reactorcito hay una presión negativa. ¿Okay? Y aquí lo medimos en pulgadas de mercurio.
¿Ok? Es una propuesta. Ustedes podrían encontrar rotavapores donde se tenga la misma escala, ambos en psi. Aquí lo propone el fabricante como milímetros de mercurio. Bien. Ok, entonces pasemos ahora de hablar de la presión y ya empezamos a hablar también de la temperatura en la sesión pasada. Y definimos la termometría, que surge a partir de la ley cero de la termodinámica, que dice que si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, los dos primeros cuerpos están en equilibrio térmico. ¿Okay? Ahora, podemos monitorear, asignar temperaturas mediante una propiedad termométrica, una propiedad de los materiales que vamos a medir y la vamos a relacionar con una escala de temperaturas. Okay. Propiamente no estamos midiendo temperatura, estamos midiendo una propiedad termométrica, la cual varía con la temperatura. ¿Okay? Es decir, podemos tener, voy a dibujar de este lado izquierdo, más bien de este lado derecho, voy a dibujar esta Y, una variable, puede ser la variable propiedad termométrica, ¿okay? La medimos, tenemos ese valor, y puede ser, por ejemplo, directamente proporcional a la temperatura. ¿Okay? Es decir, dentro de los cambios de la propiedad termométrica que estoy midiendo, la temperatura asignada sería proporcional, ¿no? Aquí es una línea recta donde la propiedad termométrica varía linealmente con la temperatura. ¿Okay? Puede ser de otra manera, puede ser que la propiedad termométrica varíe con una constante propia del material, pero que ahora la temperatura varíe de forma cuadrática. ¿Okay? Esta sería la ecuación que define el comportamiento de los valores de la propiedad termométrica con respecto a la temperatura. En un ejemplo, en el primero es lineal, en el segundo es un crecimiento parabólico. Puede suceder, o puede suceder también que la propiedad termométrica varíe de forma logarítmica, ¿no? Logaritmo natural de la temperatura. ¿Okay? En estos tres ejemplos, una variación lineal, una variación cuadrática, o tipo parábola, o una variación logarítmica. Por ejemplo, vamos a dibujar la primer caso en una, sería una línea recta, la temperatura con la propiedad termométrica. En el segundo caso, una parábola. Y en el tercer caso, un crecimiento logarítmico. Es más o menos así. ¿Okay? Ahora necesitamos valores de referencia. Es decir, necesitamos conocer cuál es el valor de la propiedad termométrica, por ejemplo, en la congelación del agua. ¿Okay? Ese puede ser nuestro primer límite inferior, medir la propiedad termométrica a una temperatura que conocemos, como puede ser la fusión del agua, y después medir la misma propiedad termométrica, pero en otro extremo, en otro valor que conozcamos, como la ebullición del agua. ¿Okay? Bien, por ejemplo, en un termómetro de vidrio, con un fluido termométrico, lo que estamos midiendo es la expansión longitudinal y le asignamos a los extremos un valor y dividimos la escala. ¿Okay? Bien, por ejemplo, el mercurio, pero podemos tener agua, podemos tener etanol. El mercurio tiene ventajas sobre el uso de otros fluidos termométricos.
Bien, hablamos de un termómetro de volumen constante como el manómetro de tubo en U. Aquí el manómetro termina en un bulbo que se pone en contacto con el sistema cual queremos medir, y las columnas del manómetro reflejan el cambio en temperaturas debido al cambio en volumen. Tenemos también termómetros de resistencia eléctrica, lo cual estamos midiendo la resistencia eléctrica como propiedad termométrica y aprovechando que esta resistencia cambia con la temperatura. Okay. También aprovechamos en el termopar la unión de dos alambres de metales distintos. Al ser expuestos a una corriente eléctrica, genera una fuerza electromotriz que es proporcional a cómo cambia la temperatura en las uniones de estos dos alambres. Bien, ahora, en estas escalas de temperatura que vamos a crear a partir de las propiedades termométricas, necesitamos puntos de referencia. Los más usuales, punto de congelación del agua o el punto triple del agua, la ebullición del agua. Y en las escalas relativas, los puntos de referencia son arbitrarios, pero en las escalas absolutas, la escala es independiente de las propiedades de las sustancias, como en la escala de Kelvin, que es una escala absoluta. Bien, así que de tarea ustedes tenían que encontrar cuál es la propiedad termométrica que se mide para determinar la temperatura de cierto tipo de cuerpos que están muy alejados de nuestras posibilidades de medir directamente. ¿Okay? Bien, aquí vemos las escalas comparadas, la Fahrenheit, Celsius y Kelvin, con puntos de referencia para cada una de ellas. E hicimos el ejercicio, ¿no?, de comprobar, de convertir las temperaturas en los dos lados del telescopio Webb, del lado caliente, que está mirando hacia la Tierra y hacia el Sol, que alcanza 85 grados Celsius, y del lado derecho están los detectores, los espejos, que se mantienen como el lado frío, ¿okay?, que nunca apunta hacia el Sol ni a la Tierra. Que apuntara hacia el Sol o a la Tierra arruinaría los detectores. Bien. Ahora. ¿Cómo les fue con esta tarea? ¿Cuál es la propiedad termométrica que se mide para determinar la temperatura de las estrellas? Las ondas de luz. Ok. Pero hay una propiedad de las ondas de luz, bueno, que realmente es la que estamos midiendo. ¿Sería la longitud de onda o la frecuencia de onda? Lo de espacio negro, ¿no? Algo así era. Ok, hay varios conceptos ahí. Es la longitud de onda. Ahora, eso implica platicar un poco del el problema del cuerpo negro. Ok. Es decir, un cuerpo negro emite radiación. Ok, al ser calentado, al cambiar su temperatura, un cuerpo negro emite radiación. Ok, y este problema es uno de los principales antecedentes de la creación de la mecánica cuántica, ¿no? Explicar la radiación del cuerpo negro. Bien, ahora la radiación, o sea, por ejemplo, un cuerpo caliente emite energía en forma de ondas, ¿ok? Y la longitud de onda con la cual sea emitida esa energía la podemos relacionar con la temperatura del cuerpo.
¿Ok? Bajo este principio es que podemos determinar la temperatura de las estrellas. Estamos detectando la longitud de onda con la que emiten la energía y lo relacionamos a la temperatura. Bien, por ejemplo, si ustedes conectan una plancha y la dejan allí un rato, ustedes sobre la superficie metálica de la plancha no van a ver más que el color gris o oscuro de la plancha, no van a ver ninguna emisión de luz visible, ¿ok? A pesar de que está conectada, está emitiendo energía, las ondas con las que emite esa energía no están en el espectro visible. Ahora, si ustedes van y conectan un horno de convección o de resistencia eléctrica, ustedes pueden llegar a una temperatura tal que en el horno, esas resistencias, ustedes van a notar que pasan de estar de una temperatura donde no se emite radiación en el espectro visible, es decir, están grises. Al aumentar la temperatura, esas resistencias empiezan a tomar un color rojo, están al rojo vivo. Es decir, la energía que están emitiendo ya corresponde a una longitud de onda que podemos ver, que ya está en el espectro visible. Es decir, pasó de estar en infrarrojo, como la plancha, que está emitiendo en infrarrojo. En el horno, cuando ya vemos las resistencias al rojo vivo, pasamos del infrarrojo al espectro visible, a una longitud de onda que corresponde al rojo, al naranja. ¿Ok? Después, si la energía sigue aumentando, la longitud de onda va cambiando, ¿no? La frecuencia va cambiando. Y pasaríamos del espectro visible, de luz roja, amarilla, verde, azul, violeta. Si sigue aumentando la temperatura, pasaríamos entonces al ultravioleta, que ya sería una energía que no podemos ver a menos que tengamos un filtro de energía ultravioleta. Bien, entonces, esta propiedad, esta relación de la energía que emites y la longitud, es la propiedad termométrica con la que aprovechamos y determinamos la temperatura de las estrellas. Y tiene que ver con el problema de la radiación del cuerpo negro. Bien. Aquí del lado derecho, en esta gráfica, tenemos un tipo de distribución. ¿Ok? Esta gráfica, esta función, tiene varios perfiles. Esta distribución se llama distribución de Planck, ¿ok? En honor a Max Planck, quien fue a quien se le ocurrió que la energía y la luz podríamos concebirla a la vez como onda y como pequeños paquetes de energía. ¿Okay? A la emisión de energía la podríamos concebir como que está emitiendo en pequeños paquetes de energía. Y a esos paquetes, Max Planck les dijo cuántos. ¿Okay? Entonces de allí viene la mecánica cuántica, de cómo comprendemos la emisión de energía. Bien, esta es una distribución de Planck para la longitud de onda que está emitiendo un cuerpo de cierta temperatura. Entonces, del lado derecho es el infrarrojo, longitudes de onda que corresponden a un espectro de onda de infrarrojo, y del lado izquierdo están el ultravioleta. Y en medio, en una fracción pequeña de longitudes de onda, está el espectro visible, lo que estamos viendo desde el color rojo hasta el color violeta. Bien, entonces, lo que detectamos de las estrellas es esta distribución de Planck, ¿ok? Y la relacionamos a la longitud de onda con la temperatura que podemos esperar de acuerdo a esa distribución de Planck, y la relacionamos con, de este lado izquierdo es la intensidad
o la energía, está en energía por longitud de onda. ¿Okay? Lo podemos relacionar también con el brillo, ¿no? De este lado izquierdo. Bien, aquí tenemos un simulador. Vamos a verlo rápidamente. Con el que podemos ver más claramente esta distribución de Planck para distintos cuerpos y donde estamos relacionando la longitud de onda que recibimos, que mide este cuerpo que está emitiendo con la temperatura. Vean, esta distribución de Planck corresponde a la temperatura del Sol, ¿ok? Vean cómo el pico máximo está más o menos entre el verde y el azul, ¿no? Bien. Y en la parte baja de la gráfica vemos la longitud de onda y del lado izquierdo vemos la densidad de potencia, ¿no? Esta propiedad que nos habla de la intensidad, la luminosidad del cuerpo que está emitiendo. En este caso, esta es la del Sol. Vean, si ponemos las etiquetas, vean del lado derecho, longitudes de onda largas, está el infrarrojo, solo con filtros de infrarrojo podríamos ver ese espectro. Después tenemos el espectro visible, que está más o menos entre 400 y 900 nanómetros. ¿Okay? Las ondas que estamos apreciando en este mundo de colores, las longitudes de onda están entre 400 y 1000 nanómetros. Si el cuerpo emite con longitudes de onda más pequeñas, está ya pasando al terreno del ultravioleta. ¿Okay? Entonces vemos que esta distribución, la distribución planckiana, en el eje horizontal tenemos la longitud de onda. En una estrella común, la longitud de onda es qué colores produce. Y del lado izquierdo tenemos el eje vertical, el brillo o la intensidad de cada color. Y entonces podemos concluir que la radiación que emite la estrella en distintas longitudes de onda lo relacionamos con la temperatura. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora los termómetros que nos hacen que estuvieron en uso para antes de entrar al súper, al metro o a la facultad, usan este principio, ¿no? Miden, detectan la radiación de un cuerpo, en este caso nosotros, para relacionarlo con la temperatura. ¿Ok? Bueno. Vamos a regresar a mi presentación porque vamos a hacer unas cuantas conversiones de temperatura. Okay, les voy a dejar el link de este simulador. De hecho, me faltó un detalle. Vean cómo en el lado izquierdo el Sol, 5800 Kelvin, con esta distribución planckiana. Vamos a... Aquí cambié la escala nada más. Vamos a irnos a una de las estrellas más brillantes, que es Sirio. Vean cómo la temperatura que emite ya está en ultravioleta. Llega a casi los 10.000 Kelvin, ¿no? Entonces el pico está muy dentro de la ultravioleta. Por ejemplo, una estrella roja es una estrella fría.
este pico va tendiendo cada vez más a el rojo en una estrella fría. Okay, vean cómo ese pico va tendiendo desde el ultravioleta, va disminuyendo. En el sol está más o menos en verde. Ok, ese pico de intensidad. Y en una estrella roja fría, este sería la distribución planckiana. Okay. La Tierra también tiene una radiación que llamamos una radiación planckiana. Que está más o menos debajo de los 0 grados, ¿ok? Bueno, aquí lo que no estoy muy seguro es porque ponen un bulbo de luz y tiene una temperatura de 3000 Kelvin. Eso no lo entendí. Pero bueno, igual tendría una radiación planckiana. Ha de ser un foco de luz muy intenso, ¿no? Como de carnitas. 3000 Kelvin. Bueno, es decir, todos los cuerpos emiten con esta distribución planckiana y esa distribución, la longitud de onda, la podemos relacionar con la temperatura, como hacemos en los termómetros infrarrojos que usan para antes de entrar a un lugar público. Ese es el principio. Bien. Ahora vamos a hacer unos ejercicios que los vamos a hacer primero aquí en clase, pero ustedes van a tener que, al terminar la clase, van a subir a Edmodo. ¿Okay? Voy a poner la asignación allí en Edmodo para que estos ejercicios son breves, los pongamos allá en Edmodo y les cuente cómo la participación, ¿no? Ok. Así que voy a poner unos problemas, se los voy a ir compartiendo. Ok. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profesor. No, profe, todo bien. Creo que no, profe. Muy bien. Vamos a hacer estos ejercicios. El gas natural, que es básicamente metano, se quema en el aire, una oxidación, y produce gases de combustión. No nos vamos a meter en esa bronca. Pero estos gases de combustión tienen una temperatura de 1985 grados Celsius. ¿Okay? En este primer ejercicio, exprese esta temperatura, 1985 grados Celsius, lo expresamos en Kelvin y en grado Fahrenheit. ¿Okay? Entonces, necesitamos la ecuación de conversión para este ejercicio. Primero a Kelvin, después en Fahrenheit. Entonces, en cuanto lo tengan, avanzamos al siguiente. Recuerden esto, lo vamos a tener en Edmodo como ejercicio de hoy. Entonces, en cuanto lo tengan, nos vamos al siguiente.
Listo, ya están resolviendo. José Luis nos dice que ya está listo. Vamos a esperar un minuto más. Entonces, cuando lo reporten en Edmodo, no solo necesitamos el resultado, necesitamos las ecuaciones de conversión. ¿Ok? Elizabeth ya lo tiene. Frida también ya. Bien. Saraí también. Gael. Bueno, ya lo tenemos. En Kelvin, ¿cuántos son 1985 grados Celsius? 2258.15. Ok, estoy confiando totalmente en ustedes. Ok. Simplemente sumamos 273.15. ¿De acuerdo? Ahora, en Fahrenheit, ¿cuánto tenemos? 3605. 3605. Sí, también a mí me dio Sí, 3600. igual a mí. Estoy confiando en ustedes. ¿Va? 3605 grados Fahrenheit. Entonces, cuando lo entreguen en Edmodo, ponemos las conversiones para encontrar estos resultados. Bien, vámonos a la que sigue. Ok, espero no haya dudas aquí, es muy sencillo. Bien, bueno, bye. Dice, convierta las siguientes temperaturas desde grados Fahrenheit a grados Celsius. ¿Ok? Son 6 temperaturas. Vamos. La primera, 86 grados Fahrenheit. La segunda, menos 22 grados Fahrenheit. Tercera, 50 grados Fahrenheit. Todo esto a Celsius. En su tarea, pongan la ecuación completa, todas las operaciones. Es muy sencilla. 32 grados menos 40 grados Fahrenheit. Quinto, 32. Sexta, menos 459.67 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces lo vamos a convertir a grados Celsius de este lado. En cuanto tengan las 6, lo escribimos, ¿ok? Y recuerden, en Netmodo necesitamos todas las operaciones. Aquí solamente nos vamos a ir con el resultado. El último es menos 459. Sí, el último, menos 459.67. Gracias. Cuando tengan las 6,
Bien, ya estamos terminando. José Luis lo tiene, Brandon también, Saraí también. Un minuto más y nos vamos a ver cuánto salió. Listo, Héctor. Quetzalí y Fernanda lo tienen. Bien, en el primero, ¿cuánto es 86 grados Fahrenheit a Celsius? 30 30 grados. grados centígrados. 30 grados. Menos 22 grados Fahrenheit. Menos 30 grados Celsius. Ok, de nuevo estoy confiando totalmente en ustedes. 50 grados Fahrenheit. 10. 10 10 grados grados Celsius. Menos 40 grados Fahrenheit. Menos 40 grados Celsius. Ah, muy bien. Sí, también. Menos 40 grados Celsius son menos 40 grados Fahrenheit. Ok, eso quiere decir que, aquí lo voy a poner rápidamente, la línea que describe la temperatura en Fahrenheit y la línea que describe en Celsius intersecta en 40 grados Celsius. Bueno, en el valor de 40. Bien, ahora 32 grados Fahrenheit. 0 0 grados. Cero grados grados. Celsius. Ok, y por último, Menos Menos- 273.15 grados ok, Celsius. estamos en el cero absoluto, ¿no? En Fahrenheit, el cero absoluto es menos 459.67 Fahrenheit. Ok. Bien. Vamos al tercer ejercicio. Voy a guardar esta. Ok. Dice, la temperatura de ignición también le llaman en inglés fire point, de un combustible es 350 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura de ignición en Kelvin y en grados Celsius? Brandon ya lo tiene. Héctor también. José Luis también. David, listo. Quetzalí también. Bueno. ¿Cuánto es en grados Celsius?
176.6 grados Celsius. Ok, y en Kelvin, 449.81. 249. No, 400, ¿no? 449.8. Bueno, sí. Bien, este fue el tercer ejercicio. Entonces, los 3 ejercicios de conversión los vamos a subir a Edmodo siendo muy explícitos en las ecuaciones que utilizamos. ¿Ok? Eso lo pondré la asignación al terminar la clase para que ustedes suban sus 3 ejercicios. Bueno, vámonos a lo que sigue. Las escalas termométricas creadas a partir de una propiedad que estamos midiendo, ya sea la longitud, la expansión, la resistencia eléctrica, la fuerza electromotriz, la longitud de onda, las vamos a relacionar con una ecuación con la temperatura. ¿Ok? Y con esa ecuación necesitamos puntos de referencia, temperaturas que sí conozcamos, para poder emplear esa propiedad termométrica. Así que vamos a hacer un ejercicio donde se nos presenta una ecuación para una escala de temperaturas. ¿Ok? Voy a poner, es una diapositiva entonces. La actividad consiste en que les voy a proveer la ecuación que describe a una propiedad termométrica en función de la temperatura y ustedes tienen que deducir la temperatura en cierto valor de la propiedad termométrica. ¿Ok? Para eso, los voy a dividir en equipos rápidamente, en equipos de 4, y lo van a resolver, van a plantear la ecuación, encontrar el valor y regresamos aquí a la sesión principal. Entonces, este archivo es una presentación de Google Docs que les voy a compartir en el chat. Okay. Ya tienen permiso de editarlo, tienen permiso de compartir pantalla. Así que vamos a ver cómo se ve eso. Obviamente esto es parte de su calificación. Bien, entonces, usualmente los divido en equipos de 4 y dependiendo de la sala que les corresponda, empiezan a modificar la diapositiva correspondiente. Entonces vamos a ver el enunciado que ya están viendo ustedes. Dice, un termómetro tiene una escala de temperaturas que está representada por la ecuación temperatura igual a X por logaritmo natural de una constante más Y, ¿okay? De K, donde X y Y son constantes, ¿ok? Y K es la propiedad termométrica del fluido, ¿ok? Es decir, lo que estamos midiendo es K y se modifica de acuerdo a esta ecuación, la temperatura. Las propiedades termométricas del fluido para el punto de hielo, nuestra primera referencia, y de vapor, de agua, es 1.75, es decir, en el punto de hielo del agua, K es igual a 1.75 y Y, no, y en 100 grados Celsius o en el vapor de agua, esta propiedad termométrica es de 8.5. Entonces, necesitamos determinar en grados Celsius la temperatura a la cual corresponde la propiedad cuando tiene un valor de 4.25 en esta escala. Entonces, ya tenemos la ecuación,
t igual a x logaritmo natural de k más y. Tenemos nuestros dos puntos de referencia, donde k vale 1.75 y 8.5. ¿Ok? Queremos saber en grados Celsius la temperatura cuando la propiedad del fluido que estamos midiendo es 4.25. ¿Ok? Entonces aquí escriban, añadan un cuadro de texto y escriban el planteamiento, la resolución de esta ecuación en estas condiciones y encuentren la temperatura en grados Celsius. Y escriban también los integrantes. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda. ¿Queda claro? Profe, ¿los equipos cómo los elegimos? Los equipos los voy a crear en Zoom en un momento. Entonces se les va a invitar a que ingresen a la sala. Y dependiendo de la sala que les asigne Zoom, empiezan a modificar la diapositiva, ¿no? Es decir, si les toca la sala 1, quienes estén en la sala 1 comienzan a modificar la diapositiva 1. ¿Ok? Disculpe, profe, ¿podría repetir la instrucción nuevamente? Claro, tenemos la ecuación que describe el comportamiento de una propiedad termométrica con respecto a la temperatura, que esté igual a x logaritmo natural de la propiedad k más otra constante y. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la ecuación, necesitamos referencias. Las propiedades termométricas del fluido para el primer punto de referencia, el hielo del agua, K vale 1.75. La segunda referencia, la ebullición del agua, el vapor, vale 8.5. ¿Ok? K vale 8.5 en esa segunda referencia. Con esos dos valores límite o de referencia, necesitamos saber qué temperatura corresponde cuando K vale 4.25, utilizando esta ecuación y los dos puntos de referencia. ¿Ok? Bien, esa es la instrucción. Los voy a dividir en equipos para que lo resuelvan y lo consignen aquí y al final veamos cuántos grados Celsius son. Ok, así que voy a hacer los equipos. Y nos vemos en unos minutos de nuevo. Ok, van para allá. Bien, ya volvimos aquí a la sala principal. ¿Obtuvieron el valor de la temperatura? Sí, Sí, profe. Sí. nos daba como 56 o algo. 56.14. 56.085 en mi equipo. Ok. Bueno, veo que no todos han terminado, entonces lo vamos a dejar abierto. Y de aquí al jueves vamos a resolver para que terminen este ejercicio. Ok, entonces va a quedarse abierto y el jueves aquí lo resolvemos. Mientras voy calificando a quienes ya terminaron. Bueno, en Edmodo ya puse la asignación de los ejercicios de conversiones que acabamos de hacer, que hicimos en esta sesión. Entonces, suban ahí sus respuestas con todas las operaciones. Bien. Sobre la actividad que acabamos de hacer de la propiedad termométrica, no sé si tengan alguna duda. Lo vamos a resolver el próximo jueves.
El jueves resolvemos este pequeño ejercicio. Vamos a terminar la sesión con unos comentarios sobre el comportamiento empírico de los gases. Así que les voy a compartir el pizarroncito un momento para empezar a hablar de este tema, ¿no? El comportamiento empírico de los gases, lo que nos va a dar pie a hablar del gas ideal y después hablar cuando ya no es funcional el modelo del gas ideal y cuando tenemos que hablar de gases reales. Algunas consideraciones. La ecuación del gas ideal, el modelo, la ley del gas ideal es solo una ecuación. Ok, es un solo modelo, pero del gas real, los gases reales hay cientos de ecuaciones. Ok, tienen una estructura, algunas ecuaciones de los gases reales, pero no es solo un modelo. No podemos hablar del modelo del gas real, sino de una gran cantidad de ecuaciones que pretenden describir, imagínense, la complejidad del asunto, que no hay una sola ecuación que pueda describir al gas que llamamos real, ¿okay? Sino que hay varios modelos que intentan predecirlo. ¿Okay? Ahora vamos a ver lo que sí sabemos de los gases. ¿Okay? Bien, les voy a apuntar aquí en el pizarrón algunas consideraciones. Por ejemplo, vamos a empezar con la ley de Boyle. O de Mariotte también. En 1662, Robert Boyle encuentra que la presión de un gas es proporcional, ese signo significa proporcional al inverso del volumen. ¿Ok? Y lo podemos expresar como la presión de un gas ideal es inversamente proporcional al volumen que ocupa y aquí vienen las condiciones que no dijo Boyle, las condiciones las dijo Mariotte. Si la temperatura y la cantidad de gas se mantienen constantes. ¿Ok? Es decir, moles, masa, constantes y la temperatura controlada, constante. Ley de Boyle o ley de Mariotte o de Boyle-Mariotte. Bien, esta es la primera ley empírica de los gases. Ahora vamos con la segunda, que es la ley de Charles. Entonces voy a cambiar de diapositiva. Entonces la presión de un gas ideal es inversamente proporcional al volumen, temperatura y cantidad de gas constantes. Ley de Boyle-Mariotte. Bien, la que sigue, ley de Charles. En ecuación es el volumen es proporcional directamente a la temperatura. ¿Ok? A presión constante. El volumen de un gas ideal
es proporcional a la temperatura. Esto tiene como consecuencia corolario que los gases tienden a expandirse al calentarse. Ese volumen es proporcional a la temperatura, directamente proporcional. Los gases tienden a expandirse cuando son calentados. Ley de Charles. Bien, y la última de estas leyes empíricas es la ley de Gay-Lussac. Presión del gas es proporcional a la temperatura. Las condiciones, si la masa, la cantidad del gas, masa, moles y el volumen son constantes, la presión que ejerce el gas se incrementa con la temperatura. Ok. Listo. Bien. Entonces ya tenemos tres relaciones que nos describen el comportamiento PV y T de un gas ideal. Profe, ¿puede regresar a la primera? Por favor. Uy, ya se murió. No importa, reviso la grabación. Gracias. Espera, déjame ver. Bueno, la primera decía ley de Boyle y era presión es inversamente proporcional al volumen que ocupa si la temperatura y la cantidad de gas se mantienen constantes. Entonces es una en Boyle es la primera, es P inversamente proporcional a la temperatura. ¿Okay? En resumen, Charles es proporcional a la temperatura y Gay-Lussac presión es proporcional a la temperatura. ¿Cómo se ve esto? Vamos rápidamente a verlo para que estemos en sintonía y con eso vamos a terminar la sesión. Vamos a ver un simulador rápidamente, también de la Universidad de Colorado. Les voy a compartir el link. Aquí le pongo. Okay, entonces, este simulador se llama propiedad del gas. Bueno, vamos a ideal para ver más o menos en qué estamos pensando. Aquí ustedes pueden modificar este sistema. ¿De qué manera? Ingresando partículas con esta pistón. Ok, cierto tamaño de partículas. Ingresan al sistema. Vean que en cuanto ingresó el sistema, la masa se incrementó la presión. Ok. Ahora, vamos a probar la ley de Boyle.
Ok, que dice que si disminuimos el volumen, aumenta la presión. Ok, vamos a ver si este simulador nos da ese beneficio. Si disminuimos el volumen, debe aumentar la presión. Entonces, esta caja la podemos modificar el volumen con esta manija. Vamos a hacerla más chiquita. Debería... Ah, sí, sí. Vean, pasamos de 14 atmósferas. Aquí estábamos en 14. Con esa cantidad que mantuve constante, la temperatura, no modifiqué la temperatura, ni modifiqué la cantidad de sustancia. Simplemente cambié el volumen y ese cambio es inversamente proporcional a la presión. ¿Ven? Disminuí a la mitad del volumen y la presión aumentó al doble. ¿Okay? Entonces, podríamos pensar que estamos ante un gas ideal. Okay, vamos a probar la siguiente. Bien, el volumen es proporcional a la temperatura. Ok. Entonces, no sé si este simulador hace ese ejercicio, pero si yo expando el volumen, la temperatura debería disminuir. ¿Ok? Entonces, aquí del lado derecho, especifiqué que hay que mantener constante la presión. ¿Ok? Entonces, si yo expando el volumen, esto debe enfriarse. Vamos a ver si este simulador órale, lo hace. ¿Ok? Entonces, si disminuye el volumen, se está enfriando. ¿Ok? Eso dice la ley de Charles. El volumen es proporcional a la temperatura. Bien, vamos a aumentar la temperatura. En la parte de abajo hay una cubetita donde podemos ingresar calor. Entonces, si ingresamos calor, la ley de Gay-Lussac dice que aumenta la presión si se mantiene el volumen y la cantidad de sustancia constante. Que vean, podemos enfriar. Vamos a regresarnos a 273, más o menos. Ok, presión de 16 atmósferas. Si calentamos, aumenta la presión proporcional. Presión es proporcional a la temperatura. Ok. Entonces, la próxima clase vamos a ver qué más podemos cambiar. Podemos retirar materia, por ejemplo, abriendo la compuerta. Ok. Entonces, menos material es menor presión. Vean, se está bajando la presión porque abandonó material del sistema. Ok, bien. Entonces, les comparto este simulador. La Universidad de Colorado tiene muchas simulaciones que tal vez les sean útiles. Bueno. Y ya en Edmodo está la asignación para las conversiones de temperatura. El ejercicio de la propiedad termométrica va a quedar abierta y el jueves lo terminamos. Vamos a resolverlo. De acuerdo.